Hola, bienvenidos. Esto es el podcast Inmobiliario, un espacio creado por la Lonja de Propiedad Raíz de Medellín y Antioquia, para que te informes y aprendas sobre los temas del sector que necesitas saber. Porque saber es decidir mejor, escúchanos y compártenos. Somos Lonja, el gremio inmobiliario. Conchudo, expresión coloquial que se utiliza para describir a una persona que es descarada, audaz o que tiene la habilidad de salirse con la suya. A menudo se usa para referirse a alguien que muestra falta de respeto por las normas, los límites o las personas, y que tiende a aprovecharse de las situaciones en su propio beneficio, sin importarle las consecuencias o el impacto en los demás. Bienvenidos al podcast inmobiliario. Yo soy María Alejandra Pérez, directora jurídica de la Lonja de Propiedad Raíz, y hoy vamos a estarles contando un caso muy interesante sobre un contrato de arrendamiento, pero no cualquier contrato de arrendamiento, un dolor de cabeza en lugar de contrato de arrendamiento. Y para esta historia tenemos a Beatriz Ruiz de la Inmobiliaria Umbral, que nos va a contar todo lo que pasó con este pequeñito problema que se les volvió este contrato. Hola Beatriz. Hola María Alejandra, ¿cómo estás? Muy bien, muchas gracias Beatriz. Estamos muy contentas de tenerte aquí porque es que nosotras ya hemos escuchado el chisme. Qué chisme tan bueno. Es lo primero que les puedo contar a todos. Esto es un chisme muy bueno. Total. Y este chisme es sobre un contrato de arrendamiento muy particular por su arrendatario, ¿cierto? Entonces quisiera que nos contaras un poquito cómo comienza toda esta historia, cómo comienza todo este dolor de cabeza, este problema que se les convirtió este contrato, cómo llega esa persona a suscribir un contrato de arrendamiento con Umbral. Bueno, María Alejandra, te cuento. Iniciamos un proceso normal para ocupar un inmueble en una parte pues muy prestigiosa del poblado por el sector de La Calera. Y todo el proceso iba con su rigor, se solicitaron los documentos, se pasaron por aseguradora y se cumplió pues como el proceso tanto de la aseguradora como de la inmobiliaria. Entonces con todo el rigor pues de la empresa y de la aseguradora se hizo pues el proceso sin ninguna alerta, sin ningún inconveniente pues que se pudiera presentar. Entonces todo súper normal, firmamos el contrato, se hizo por medio de firma electrónica y pues se suscribió y se hizo la entrega. Pues en su momento hubo una autorización como para entregarle a un tercero el inmueble, pues dijimos no hay nada como fuera de lo particular o fuera de lo común. Y empezó el contrato, el arrendatario inicialmente pagó 15 días, que eran lo proporcional por el mes en que se iba a entregar, y ya pues seguía facturándose mes a mes. ¿Y paga entonces los primeros 15 días? Sí, paga los primeros 15 días y todo perfecto, Entonces, sin primeras problema, claves. pagó la gestión inmobiliaria, todo sin inconveniente. Entonces, primeras claves, el contrato fue suscrito de manera digital. Más o menos, ¿cuál era el mecanismo de validación que tenía esa firma digital de este contrato? Que este es muy importante para nuestros inmobiliarios. Claro, nosotros manejamos una plataforma que está totalmente habilitada conforme pues la norma nos trae y se hace por medio del correo electrónico, se valida tanto como lo hace la aseguradora, se validan como los correos electrónicos que tienen las personas y de esa manera fue que hicimos la firma. Con correo electrónico entran a un link, pero no hay, digamos, como una foto, como algunos que tienen, tómese la foto con la cédula. No, esta no. Esta era básica. De hecho no es firma electrónica, corrijo, no firma digital, sí. Firma electrónica, esta era básica, ¿cierto? Básica, con correo electrónico, verificando obviamente pues que correspondiera a la persona y ya se hacía pues el proceso. Ok, entonces primero fue firma electrónica, fue la básica pues que no tiene como unas comprobaciones adicionales, pero pues sí era la persona, digamos que ahí no hubo ningún problema, el que firmó era el arrendatario. Correcto. ¿Cierto? Ahí entonces la otra parte es, pagó. ¿Ven? Los primeros Muy días. juicioso, pagó Sí. los primeros 15 días. Ahí seguimos en un contrato de arrendamiento, hasta ahí normal. ¿Cuándo empiezan los problemas con este contrato de arrendamiento? Bueno, resulta que el primer mes, creo que hay algo muy importante de indicar y es que esto tuvo una condición especial por la aseguradora. Digamos que después del tema de pandemia nos pasaba que se empezaron a aprobar algunas condiciones especiales o limitaban los plazos en que la aseguradora pues respondía por el canon de arrendamiento. Y pues como era una figura nueva, a nadie en el gremio pues nos había pasado y estábamos siguiendo. Eso sí, se daba conocimiento, se le informaba a ese propietario las condiciones y si él autorizaba continuar, bajo esas condiciones continuábamos. En este caso particularmente se aprobó un límite de 6 meses, es decir, que la aseguradora solo nos respondía por el canon, pues por la mora del arrendamiento, hasta por 6 meses.
Muy bueno, muy importante, porque este chisme está tan bueno que aquí vamos a tener inmobiliarios y no inmobiliarios. Claro, los contratos de arrendamiento se respaldan con una aseguradora, pues lo que pasó en pandemia fue que modificaron las posibilidades, ya no todas eran 36 meses cubiertos, por ejemplo, la mora, sino 12, 6 para este caso. Sí, exacto. O sea, no muy afortunado el momento de entrar a probar una póliza. Y pues no nos había pasado a ninguno de nosotros, no sabíamos Claro. cómo se iba pues como a trabajar bajo este tema y bajo previa aprobación del propietario, que tenía pleno conocimiento, que se respondía hasta los 6 meses. Y listo, entonces ahí empieza el problema. Exacto, entonces empezando el mes siguiente, cuando ya cubría un canon de arrendamiento completo, no nos pagó el canon. Entonces inmediatamente reporte a la aseguradora, como hacemos nuestro proceso habitual, se hizo el reporte y la aseguradora siguió pagando el canon de arrendamiento. Entonces iba segundo mes, tercer mes, la aseguradora pues no nos devolvía el inmueble, pero tampoco estaba pasando algo, entonces pues uno asume en este tipo de procesos que están llegando a acuerdos para ese pago del canon. Tuve conocimiento después que sí alcanzó a pagar un mes. O sea que Uno de los meses ese en que canon, se pero retrasó. se lo paga la aseguradora. Se le pagó a la aseguradora. Y Exacto. ellos seguían con el proceso. ¿Cuándo empieza ya a ser un problema directo de la inmobiliaria? Bueno, pues como antecedente resulta que esta persona habituaba a hacer reuniones, muchas fiestas, con mucho ruido y pues generaba inconformidad con los vecinos. Esto ya se venía presentando con la administración, pero la inmobiliaria todavía no tenía conocimiento. Cuando ya veníamos muy avanzados con el tema de los vecinos, y con el tema de la mora es que empieza a evidenciarse desde la inmobiliaria todo lo que estaba pasando. Entonces más o menos podemos hablar de que estaban pasando más o menos 5 meses ya de la ejecución de este contrato y de esta mora, cuando empezamos a encontrarnos que era fiestas constantes cada 8 días, mucha gente, entraban y salían, había pues como mujeres que de pronto no eran como del agrado de todo el mundo y ya eran constantes las quejas de la administración, entonces empezaron a comunicarse más frecuente con atención al cliente. Ok, ya entonces ahí empezamos a tener la figura, y esto es muy importante. Claro, por tratamiento de datos personales no vamos a poder llamar con nombre y apellido, así que le vamos a dar un seudónimo, el conchudo. Aquí aparece entonces el conchudo, Exacto. ¿cierto? Porque ya ustedes empiezan a tener esa comunicación, ya directamente la administración de esa urbanización empieza a comunicarse con Umbral. ¿Qué es ahí lo que empieza a suceder? ¿Qué les empiezan a contar? ¿Multas? ¿Cómo era el actuar Exacto. del conchudo en ese contrato de arrendamiento? Entonces, desde la administración lo estaban manejando como llamados de atención y lo estaban manejando internamente. Y ya cuando definitivamente era tal la situación que los vecinos se estaban quejando excesivamente, entonces empezó la administración a pasarnos multas, llamados de atención, nosotros generamos nuestros llamados, pero también empezó con las multas. Entonces aquí empezamos a juntar, venga, ya tenemos una alerta de parte de la administración y ya tenemos una mora en el inmueble. ¿Qué vamos a hacer? Porque pues ya hay un incumplimiento, como 2 incumplimientos del contrato. Venga, entonces empecemos a actuar. Entonces la inmobiliaria generó un comunicado con los también revisamos los servicios públicos y también estaba colgado en los servicios públicos. Entonces empezamos, se mandó un comunicado donde le decimos, venga señor arrendatario, póngase al día, usted está incumpliendo tanto por temas de la convivencia, tanto por los cánones de arrendamiento que nos está cancelando, servicios públicos tampoco, y las multas de la administración tampoco se están cancelando. Entonces esto genera incumplimiento del contrato y por ende la consecuencia es la terminación del mismo. Ahí se quedó. Entonces ya desarrollando todo este proceso, la aseguradora nos informó que no había hecho abonos, entonces íbamos a hacer una audiencia de conciliación, pues en acompañamiento que nos hacen las aseguradoras. Y ahí, en ese momento, fue que evidenciamos que quien habitaba en el inmueble no era el arrendatario. Fundamental, entonces, el conchudo habitaba el inmueble, pero no era la misma persona que había suscrito el contrato de arrendamiento. Correcto. ¿Cómo se dan cuenta? Bueno, precisamente en esas llamadas de atención, la administración tenía otro nombre de la persona que estaba ocupando, que no correspondía a ninguno de los que estaban asociados al contrato, ni deudor solidario, ni arrendatario. Entonces, la comunicación con el arrendatario era compleja, pues prácticamente no nos respondía, se nos hacía el loco.
por el así conchudo decirlo. no hablaba con umbral. No, no, el arrendatario, quien suscribió. Ah, sí, ustedes intentaban igual comunicarse con el Exacto, arrendatario. hacerles cobro, le mandábamos los Él no comunicados, contestaba. todo, pero no contestaba. Y el conchudo tampoco. Y el conchudo, pues Esos no teníamos comunicados. comunicación inicialmente con el Ah, conchudo, pero ok. sí se enviaban comunicados tanto físico como por correo electrónico, por WhatsApp, por todos los medios de comunicación que podíamos. Finalmente hablamos con el deudor solidario y fue el que nos ayudó a entender toda la situación que estaba pasando. Entonces ahí identificamos plenamente quién era el conchudo, nuestro amigo, y gracias a esto pudimos hacer la audiencia de conciliación y algo que fue súper exitoso es que lo pudimos llamar a que asistiera a la audiencia. Entonces, en la audiencia de conciliación Ahí sí va el conchudo. asistió el conchudo y el arrendatario, el que Esto es había muy suscrito el Esto contrato. es muy importante, inmobiliarios, porque esa fue la manera entonces en que pudieron vincular al conchudo que no aparecía en ninguna parte. Exacto. Con un contrato de arrendamiento en el que pues él no existía. Fue parte de lo que hizo exitoso este proceso, entre todo el trauma que nos causó. Gracias a eso pues pudimos avanzar un poquito más. Entonces a la audiencia de conciliación no asistió el deudor solidario, pero asistió este arrendatario, fue virtual, entonces pues se hacía fácil. Entonces aquí ya tenemos una figura en donde hay un contrato de arrendamiento, esa firma electrónica que decíamos, bueno, no hubo de pronto una validación con foto, pero ojo, porque es que esa firma fue perfectamente válida con la persona que aparecía como arrendatario y que además reconocía ser el arrendatario, Sí. pero no era el que estaba ocupando el inmueble. Entonces, cuando llegan ahí, ¿cuál es la razón? ¿Qué les dicen? ¿Cuál es la razón por la que en un contrato de arrendamiento, porque es que conocemos que en el sector inmobiliario tenemos fiadores de oficio, codeudores que es por plata? Este caso tiene la particularidad de que no eran maromas, no eran disfraces, era un coarrendatario que existía, Totalmente. pues un codeudor que existía, un arrendatario que existía y Un ese ocupante que no Exacto. tenía nada que ver. ¿Cuál fue la razón para la que esas dos personas se hicieran parte de un contrato de un inmueble que no iban a utilizar? Bueno, inicialmente la historia era que el arrendatario vivía en el inmueble y vivía pues como con su compañero, es un roomie. Entonces, pues hasta ahí uno decía, bueno, puede pasar, ¿cierto? La idea es que obviamente si va a haber otra persona en el inmueble, pues esta pueda vincularse al contrato, sea como un deudor solidario, pues otra persona adicional o coarrendatario, ya acá inmobiliaria tiene como su figura. Pero pues hasta ahí dijimos, bueno, tampoco es algo tan extraño, están colgados en el canon, son personas jóvenes, entonces hacen fiesta. Esa era entonces la historia que contaba el arrendatario, que es que eran Inicialmente. roomies. Sí, pues y que él se tuvo que ir, entonces ya se quedó solo él con el inmueble, pero pues no necesitaban hacer como el cambio. Transcurrida la audiencia de conciliación, se llegó a un acuerdo conciliatorio, se iba a pagar lo adeudado y se iba a continuar porque se iban como a acoplar a las condiciones, entendían que era una copropiedad, todo normal, todo iba bien. Sin embargo, se les dio un mes para empezar a generar esos acuerdos, ya estamos hablando entre junio y julio, ¿cierto? Teniendo en cuenta que el contrato se suscribió en diciembre. Entonces, nos indica la inmobiliaria que no, que nunca se cumplió con los pagos, entonces, venga, vámonos a proceso de restitución. Aquí la inmobiliaria también por su parte seguía presionando al ocupante y al arrendatario porque seguíamos teniendo pues un arrendatario por contrato y también hablando con el deudor solidario, haciendo la mayor presión, cobrándole los cánones, informando de las multas a las que también están vinculados, también el deudor pues que es garante de la obligación. Entonces informando como todas las consecuencias, teniendo en cuenta que pues evitaran como procesos judiciales, que hicieran un acuerdo de pago, que pues tuvieran en cuenta todas las multas que están asociadas a los incumplimientos del contrato, que se pusieran al día y que nos entregaran el inmueble. Como ya teníamos comunicación con el conchudo, entonces era todavía más conchudo de decir, ah, sí, yo me estoy pasando, nos mandaba imágenes de inmobiliarias, pues o de WhatsApp que tenía citas con otras inmobiliarias para pasarse, no, ya estoy listo, ya voy a firmar el contrato de arrendamiento o ya lo tengo firmado, pero eso pasaba un día, pasaba otro y simplemente nos contaba la misma historia, nos decía, no, ya me voy a pasar, en una semana les dejo listo, pero nada, no pasaba absolutamente nada. Ante esta situación y como el arrendatario ya no nos contestaba de ninguna manera, o sea, antes por lo menos nos saludaba, ya nos contestaba, empezamos a generar mayor presión con el deudor solidario.
Y ahí fue donde realmente nos enteramos como de todo lo que había pasado detrás de este tema. Y era, ahí ya saben, entonces, no era un roommate. no. Aquí, ¿qué les cuenta ese deudor solidario? Bueno, el deudor solidario nos cuenta que realmente siempre ha estado, el conchudo siempre ha ocupado el inmueble, que se presentaron como arrendatario y deudor solidario estas personas porque tenían una deuda con él. Pero que entre arrendatario y deudor solidario realmente no se conocían, pues como que alguna vez lo vi, pero no teníamos ningún tipo de relación, que el arrendatario realmente vivía fuera del país, nunca ha estado acá, y que no tiene nada en el país, entonces que por eso no le interesaba, porque también dijimos, vení, el desinterés, pues hay un proceso que está en curso, le pueden embargar lo que tenga, no, porque no tenía nada, entonces como que no tenía interés. Este deudor solidario muy particularmente pues nos refería como ciertas condiciones o situaciones tanto del ocupante como del arrendatario. Se comprometía, siempre decía, me va a llegar una plata, es que hay una plata que le deben al conchudo, pero me la tienen que pagar a mí porque ya el que le debía era a él. Eso fue un enredo impresionante, pero la plata nunca llegó, finalmente nunca llegó. O sea, finalmente tenían un codeudor que reconocía estar en el contrato porque quiso, por una obligación, pero que además también generaba unos compromisos. Esto terminaba por extender las situaciones o de pronto que ustedes iniciaran con otras acciones, ¿no? ¿No terminaba siendo perjudicial también? Pues puntualmente nosotros nunca suspendimos el proceso de restitución, porque ya veíamos que era como una red de mentiras, era una historia tras otra. Entonces dijimos, no nos vamos ay, démosle un placito, démosle una espera, como con ciertos clientes que evidencian como una situación, y uno dice, bueno, démosle una espera para que se pueda resolver. Pero aquí ya empezamos a ver que habían tantas historias asociadas y tantas cosas que realmente no era la realidad que se reflejó al principio, que dijimos, no, aquí no vamos a dar espera. O sea, si llega la plata, maravilloso, porque vamos a recuperar. Y si nos van a entregar, maravilloso, porque esto va a finalizar anticipadamente. Pero sin embargo, pues nos vamos con el proceso judicial. Aquí hay otro punto, y es que justo cuando se estaba desapareciendo el arrendatario nos informó, no, yo solo firmé un formulario, yo nunca suscribí el contrato de arrendamiento, ese no fui yo no me comprometí a nada, yo inicialmente sí le iba a ayudar al conchudo, pero no, yo no hice nada más. Entonces nosotros, ¿cómo así? Entonces aquí hay una suplantación adicionalmente, pues todas las alertas generadas, pero nos dimos cuenta que finalmente quien firmó el contrato sí había sido de él, porque había sido, pues habíamos verificado el correo electrónico y había sido del mismo correo electrónico al que se le había mandado la citación de la audiencia de conciliación y al que se había conectado, exactamente. Entonces ahí no había tutía, pues, que valga. Entonces no tenía otra forma de salirse del arrendatario, sin embargo, dejó de aparecer. Bueno. Listo, entonces hasta aquí estamos en una conciliación, en un proceso de restitución, pero me parece muy importante que ahondemos un poquito en el conchudo como vecino. Entonces ustedes ahí se dan cuenta porque les empiezan a contar de la urbanización y ustedes empiezan a encontrarse con una persona que hacía fiestas, llevaba mujeres, amigos y tenían ya un problemita que cada vez iba creciendo. ¿Qué fue lo que ustedes encontraron al llegar a la urbanización? Exacto, entonces al llegar a la urbanización, pues el registro de la portería, entraban y salían constantemente personas, pero pues no te digo que eran 5 personas, eran que habían registros de noches que entraban y salían 18 personas, adicional de las que permanecían en el inmueble. Entonces uno dice, aquí hay algo extraño. Entraban y salían también este tipo de mujeres y empezaron a caer en los pisos de abajo unas bolsitas muy particulares, unas bolsitas que son como coloridas, tienen cierto polvito, no podemos pues determinar ni mucho menos qué puede ser, pero pues ya generaba una alerta aún mayor. Uno dice, entran y salen muchas personas, hay fiestas, y estas bolsitas pues son demasiado sugestivas. ¿Y cómo era? Aquí hay algo muy importante para los inmobiliarios. ¿Cómo fue esa relación con la administración? Porque pues ahí está la clave. Exacto. De lo que se puede avanzar, de lo que no se puede avanzar. ¿Cómo establecieron una relación suficientemente buena y directa para poder avanzar en esa entonces situación? Ante la inconformidad de los vecinos, pues porque ya las fiestas no eran de fin de semana, ya las fiestas eran de una semana completa, o sea, empezaba el martes, terminaba el lunes.
descansaba la tardecita del lunes y volvía y empezaba o el miércoles. Pues entiendo perfectamente que una comunidad diga no más, o sea, no queremos más a esta persona. Ya también los vecinos, copropietarios nos estaban llamando, identificaron que era la inmobiliaria por medio de la cual se había arrendado el inmueble. Entonces ya aquí dijimos, un momento, venga señora administración, trabajemos de la mano. Por intermedio de la administración, pues como que nos comunicábamos con todos los vecinos, informábamos constantemente qué estaba pasando, que no éramos una inmobiliaria negligente, mostramos todo el proceso, pero pues que lastimosamente no es fácil para una inmobiliaria sacar a un inquilino, no es solo ir con la policía y sacarlo, sino que había que surtir como las etapas de un proceso. Y aquí hay algo importante, pues es que el dolor que le estaba generando a los vecinos era frente al descanso. Total. Entonces, ese derecho fundamental a dormir se los estaban vulnerando y pues obviamente era entendible esa rabia que podían llegar a sentir los vecinos con esa que sienten ser la responsable, que es la inmobiliaria que pone el arrendatario ahí. No, y también menores de edad, viendo como esta situación, estas chicas entrando, estas sustancias, el estado de las personas. Entonces incluso el vecino de abajo decía, yo ya no puedo estar más en arriendo, creo que a alguien del gremio le tocó ese contrato y finalmente esta persona se fue porque tenía niños pequeños. Entonces no puedo estar con estas fiestas, con las condiciones, con lo que está viendo mi hijo, pues no es un buen ejemplo. A los que pasaron, eso era la superior. Sí, es por la calera. A los que llegaron a pasar por la superior y de pronto vieron un pasacalles. Estamos hablando precisamente de ese caso. Entonces, por este lado iban con la urbanización, con la administración. Con la administración estaban ya contándoles cuáles eran los avances, qué se estaba haciendo. Exacto. Y cómo iban con el proceso judicial. Exacto, entonces hicimos muy buen equipo, tanto con la aseguradora, porque nos tocó una excelente abogada, o sea, le puso el alma realmente al proceso. Y con la administración también empezamos a trabajar de la mano, entonces digamos que bajaron un poquito como esa tensión de los vecinos, porque realmente, y los entiendo, estaban desesperados al punto que le hicieron un plantón en la unidad. De pronto también lo pudieron ver en redes sociales, unos vecinos en Teleantioquia con unas pancartas haciendo un meeting en la entrada de la urbanización. Este es el chisme. Y le pusieron precisamente un pasacalles al ingreso de la unidad, pues indicando que era una persona no deseada, que por favor se fuera, porque pues no aguantaban más como la condición en la que estaban. Entonces, hasta ahí la manera de ustedes decirle a los vecinos de la administración, estamos haciendo lo que podemos. Exacto. Muy importante, y por eso es que no se puede confundir cuando ustedes les ofrecen, ay, que un segurito de arriendo. Eso es muy diferente a la gestión de un contrato de arrendamiento, que es lo que hace una inmobiliaria, y es todo esto lo que abarca una gestión, una administración de un inmueble. Entonces, esta era la manera de decirle a esos vecinos, a esa administración, esto es lo que estamos haciendo, pero pues tenemos unas limitaciones. Totalmente. Porque en Colombia no tenemos un sheriff que llegue allá, tumbe una puerta y le saque los muebles al conchudo, toca por un proceso judicial de restitución. En ese proceso, ¿cómo avanzaban las cosas? Exacto. Pues aquí también tenemos que agradecer a la Lonja, que también nos apoyó con todo esto, nos prestó los espacios, el acompañamiento jurídico para hacer precisamente esas reuniones con los copropietarios, informar la situación, con la administración. Entonces, primero, un gran trabajo en equipo de la mano del gremio de la Lonja, con el abogado o la abogada de la aseguradora, con la administración que nos ayudaba como a contener a esos propietarios que entendemos su situación, y ahora nos vamos entonces con el proceso. Sabemos que en Colombia no es tan rápido este proceso de restitución, se puede demorar eternidades y más después de una gran congestión de pandemia en los juzgados. Divina Beatriz, pero ella dice que no es tan rápido, no es nada rápido un proceso de restitución, así que pues realmente eso yo creo que era lo más retador. Totalmente, entonces aquí empezamos, nuestra gerente empezó a tocar la puerta diario en el juzgado
iba y se le sentaba al juez y le decía, me tiene que ayudar, es que usted no entiende, mire lo que está pasando, pero absolutamente todos los días iba con la abogada de la aseguradora, o a veces si no podía la abogada, todos los días hacía presencia. Como diría Nora, la gerente de Umbral, Totalmente. la cara del santo Hace el milagro. Exacto. Y finalmente pues se logró que el juez otorgara esa comisión. Se fue a un juzgado de descongestión que estaba congestionado, entonces nuevamente lo que tocó realizar es, Nora otra vez se fue y se sentó al juzgado, explicó y logramos que eso lo pasaran a una inspección de policía. Entonces nuevamente fuimos, nos sentamos con la inspectora, le contamos absolutamente toda la historia, todo lo que ha hecho la inmobiliaria, todo lo que ha hecho la aseguradora, todo lo que han hecho los vecinos, todo lo de la administración, porque paralelamente por allá también hicimos en otra inspección de policía un proceso por temas de convivencia y le explicamos lo que estaba pasando. Le solicitamos ese apoyo, pues entendiendo los procesos y trámites, pero como la posibilidad de generar ese espacio y poder avanzar un poquito más, pues por las necesidades que habían familias, habían niños, habían muchas situaciones que ya se estaban saliendo de control. Entonces la inspectora, la más querida del mundo, o sea, nos tocó, pero una inspectora queridísima. Entonces entendió la situación y nos ayudó a programar rápidamente esa diligencia de lanzamiento, esa fecha. Que en el transcurso de historia en que estamos por allá en una audiencia en junio y julio, ya estamos hablando de un septiembre. Ya, diligencia de lanzamiento en septiembre, rapidísimo para los términos judiciales colombianos, y ahí ya ustedes vieron la luz al final del túnel. Sí, en septiembre ya íbamos en la comisión y en busca pues de esa persona que lo realizara, y llegamos al inspector. Ok. ¿Para cuándo les programan ese lanzamiento? Ese lanzamiento quedó programado para diciembre. Ok. Pues que en todo el proceso también uno dice, esto es ágil. Tengo entendido, según lo que ustedes nos contaban, era para el año siguiente, pero allá también sí, fueron... nos ayudar, exacto, al contarle toda la historia a la inspectora, pues que no tenía espacio, por allá nos abrió un huequito en la agenda y dijo, fijado para esta fecha en diciembre, empezando diciembre, 3 de diciembre. El 3 de diciembre ya se iba a hacer el lanzamiento. Exacto, en plena Navidad. ¿Y cuando llegan allá, qué pasa? Bueno, precisamente lo primero fue que se nos acaba la cobertura de la aseguradora. Entonces, dimos con un muy buen propietario, afortunadamente, tenía otras propiedades, sabía del tema de arrendamientos, entonces eso ayudó un poquito. Y tenía conocimiento desde el principio del contrato, eso fue súper importante. Nosotros dejamos plasmado en ese contrato de mandato el límite por el que se respondía en el canon de arrendamiento. Entonces llamamos a decirle, la bolsita se agotó, ya no vamos a continuar pagando los cánones, se pagan en recuperación, o sea, siempre y cuando el arrendatario pague, nosotros hacemos los pagos porque pues no vamos a desconocerlo, pero seguimos firmes con todo el proceso, o sea, ese acompañamiento sí sigue hasta que se acabe el contrato de arrendamiento y de mandato. Entonces, por ese lado, el propietario enterado, se le hacía como un reporte semanal de qué estaba pasando y todo iba muy bien. Bueno, por otro lado, entonces, pues Nora, la gerente, tocó puertas por todas partes, y cuando nos dimos cuenta que de la administración y los vecinos estaban llamando, pues por las fiestas, estaban llamando a la policía y se habían generado comparendos, entonces dijimos, venga, vamos al cuadrante de la policía a ver cómo más podemos generar presión, o sea, necesitábamos que sí o sí desocupara el inmueble, obviamente pues haciendo un proceso normal, pero si era anticipado, pues yo creo que era beneficioso para absolutamente todas las partes. Cuando fuimos al cuadrante, entonces nos encontramos con que esta persona tenía otras multas en otra unidad, por allá en Envigado, reconocida, también por lo mismo, por Señores, fiestas. de Envigado, Loma del Escobero, es el mismo chisme, es el mismo conchudo. Exactamente, nuestro conchudo, entonces tenía el mismo tema, entonces nosotros dijimos, ¿cómo así? Entonces, entre todo esto, pues también por allá tocamos la puerta de esa unidad porque logramos identificar cuál era y nos contaron, sí señora, estamos hablando del mismo conchudo que se quedó 2 años. 2 años en este inmueble, casi que no lo sacamos de acá. O sea, la tragedia para esa unidad fueron 2 años. Nosotros pues no habíamos alcanzado a tener 1 año, dijimos, vamos bien. ¿Cómo vamos? Vamos bien.
Adicional, descubrimos que más o menos 15, 20 días antes de la diligencia, ingresaron al apartamento una familia con un bebé. Aquí hay algo muy importante. Llega una persona, llega una pareja con un menor de edad. ¿Cómo se dan cuenta? Porque es que esto no era casualidad. El conchudo tenía su respectivo abogado de conchudos que al parecer lo asesoraba muy bien. Justo antes del lanzamiento llega una pareja con un menor de edad. ¿Cómo ustedes se dieron cuenta de esta información? Bueno, de esta información, pues el portero también, que lo llamaban por todas las quejas todos los vecinos, que conocía todo lo que estaba pasando, que prácticamente íbamos todos los días, pues nos hicimos como buen amigo y nos dice, imagínense que allá entró una familia con un bebé. O sea, nos contó inmediatamente, confirmado también el ingreso con la administración. Entonces hay personajes fundamentales cuando tenemos estos problemas, la administración, la portería. Y obviamente en portería tener esa relación directa. Exacto, porque incluso solicitamos que siguieran haciendo un control muy riguroso de lo que ingresaba y lo que salía, pues quienes ingresaban y salían de ese apartamento, pues también tratando de conseguir pruebas de cualquier tipo, pues no sabíamos hasta dónde íbamos a llegar. Entonces, ante esta situación, pues nos preocupó porque un bebé, pues los menores y los ancianos son personas especiales, se protege especialmente por la norma. Dijimos, ¿qué va a pasar con la diligencia? De hecho, en la inmobiliaria hay una política y es que no arrendamos para ciertas destinaciones donde pueda ser como más difícil un proceso de restitución. Okay. ¿Cierto? Por la calidad de la persona. Entonces, ante eso, nos fuimos inmediatamente, hablamos con la inspectora, le contamos, venga, estamos súper cerquitas de esa diligencia y se nos metió esta persona, pues una familia con un menor, ellos nunca han habitado el inmueble, podemos demostrarlo precisamente con el registro de la portería, con los testigos, o sea, no han habitado el inmueble, son 15 días antes de la diligencia. ¿Qué podemos hacer? No, vuelvo y repito, nos tocó una inspectora maravillosa, dijo, no importa, la diligencia sí o sí se lleva a cabo, así me toque llevar a bienestar familiar. Si la familia por su propia voluntad no se quiere ir, bienestar familiar interviene, se lleva al menor y después ellos hacen su proceso para que le restituyan los derechos. Y si no, que se vayan por su propia voluntad. Entonces dijimos, le salió otra pata al cojo, como decimos comúnmente. Les dije entonces que era importante esa parejita que entró con una menor de edad. Claro, era una jugada para impedir que se hiciera la restitución, porque obviamente habiendo un menor de edad todo se complica. Totalmente. ¿Cómo es el momento? Vamos entonces ya al final. ¿Cómo sucede? ¿Llegan allá? ¿Cómo es la restitución? ¿Qué dice el señor? ¿Qué pasa? Bueno, llegamos, por fin llegó el día anhelado. Entonces llegó la inmobiliaria, pues fue el área jurídica, fue el área de mantenimientos para revisar condiciones del estado, porque a pesar de que es un lanzamiento, recibimos como pero también hay que mirar, venga, ¿qué voy a hacer con el propietario? Fue el área encargada también de los recibimientos del inmueble, fue la inspección de policía, llamamos a la policía porque no sabíamos que nos íbamos a encontrar, y también la abogada de la aseguradora, y vinimos con camión de trasteo y con coteros. Camión de trasteo, porque si luego nos van a decir que es que yo tengo mis cositas aquí, que deme un tiempito para trasladarlas, otro problema, porque es Exacto. que ya no se va a hacer en el día en que tengo a todos los funcionarios para ese. Exacto. Entonces, nuevamente reconocimiento también a la aseguradora, porque pues todo el tema del trasteo, los coteros, el camión, es por la aseguradora que se realiza. Digamos que en ese sentido la inmobiliaria no tuvo que cubrir nada adicional. Lo que estábamos teniendo en cuenta es si no había dónde trasladarse, pues entonces tomar una bodega de esas que prestan por días, porque simplemente el abogado nos dijo, yo saco las cosas, le dejo 1 o 2 días, si no las saca, se botan. O sea, así de simple, así de crudo. Entonces se llegó, íbamos a ingresar, el portero nos anuncia, pues a pesar de ser una diligencia, uno dice, bueno, hay que guardar como el procedimiento, y dice, no, yo no estoy en el inmueble, me tienen que esperar 30 minutos a que llegue. Entonces la inspectora dijo, no, qué pena, es que yo aquí no espero absolutamente nada, esto es una diligencia de lanzamiento. No es una visita. Exacto, no es una visita. Es un lanzamiento. Entonces nos deja entrar, la administración también estaba presente, sin ningún problema pues ingresamos todos.
Entonces fuimos, tocamos la puerta y realmente la persona sí estaba en el inmueble. El que llegaba en 30 minutos, exacto, abre la puerta. Pero no abrió ese, abrió fue un amigo, en unas condiciones que ni te puedo decir. Había una gran fiesta el día anterior, nos abre la puerta, no sé si se acuerda de la situación este muchacho, pero entonces dice, no, espérense un momentico, el inspector, espérese nada, a mí me abre la puerta que es que yo voy a una diligencia. Entonces llegamos, efectivamente el conchudo estaba en el inmueble, no estaba en otra parte, no había que esperarlo. Entonces pues la inspectora dijo, venga, organícese para recibirme y vamos a hacer la diligencia. No, pero ¿cómo así? Yo no conocía, ¿qué está pasando? A mí no se me ha informado nada. Es de aclarar que la inspección de policía, pues un mes antes va y pega un cartel en la puerta, va e informa al ocupante que se va a realizar el procedimiento para darle la posibilidad de que entregue voluntariamente. Exacto. Se hizo el desconocido totalmente, dijo que no se iba a ir del inmueble y empezó a decir que le diéramos 5 días, que le diéramos 2 días, que él sacaba sus inmuebles, llamaba al abogado. El abogado inicialmente le decía, ustedes no lo pueden sacar del inmueble, estése tranquilo, yo ya voy para allá. Ya voy para allá, se demoró como 2 horas en llegar. Mientras tanto, pues la inspectora iba informando el proceso, qué se iba a hacer y se estaba generando el acta. Acompañamiento de la policía, que particularmente cuando los llamamos, decían, otra vez donde el señor conchudo, ya vamos para allá, pues que era demasiado particular. En el inmueble pues hubo una rumba, estaba el conchudo en compañía de 2 amigos, había licor y habían estas bolsitas particulares también. Ya esperamos pues al abogado. Fue un proceso muy largo de lanzamiento en realidad, duramos desde las 9 de la mañana hasta las 6 de la tarde. Y con el camión de trasteo y los coteros empezamos a sacar todo, porque él no tenía ninguna intención de salir. No, para nada. Entonces ahí por fin llegamos al final del contrato de arrendamiento con el conchudo. Vamos entonces, miremos entonces cuáles son como esos aprendizajes muy importantes que quedan de esta historia. Pues yo ahí veo varias claves. Lo primero pues es en esa firma electrónica, si bien en principio no tuvieron un problema, pues luego esta persona intenta salirse del contrato diciendo que él no firmó, pues estaba el mismo correo, pero qué importante también de pronto esas maneras de validación de la persona con fotografías, otros mecanismos. Tenemos también una muy cercana relación entre la administración y la inmobiliaria. Qué importante que haya esa comunicación que nos va a decir desde un inicio cómo las prácticas de ese arrendatario pues ya nos van diciendo que de pronto no va a haber un arrendamiento normal. ¿Qué le agregarías? Creo que la comunicación con la administración fue crucial, fue fundamental y a partir de esto la idea es afianzar más las relaciones con todas las administraciones porque son las que saben todos esos chismes. O sea, son los que con los porteros se saben perfectamente quién está en el inmueble, si habita, no habita, quién firmó el contrato. Esa relación tan estrecha también que tuvimos con la aseguradora, o sea, no era la aseguradora ya y la inmobiliaria acá, no, trabajamos en equipo. Con un fin común, ¿no? El juzgado, la lonja, el equipo de trabajo de la inmobiliaria hicimos un trabajo incansable tratando de lograr y buscar soluciones, ideas creativas, a ver cómo podíamos llegar al resultado final. Y algo muy importante frente a los servicios públicos. Bueno, entonces finalmente el estado del inmueble, recibimos el inmueble, había pues, un hueco de este tamaño en la puerta, pasaban. Al parecer, no sé, se quedó encerrado, se le cerró la puerta, hicieron el hueco para abrir la puerta. Fue demasiado particular, había un sanitario quebrado, pues entendemos y al propietario le dejamos muy claro, cuando es un tipo de procesos de lanzamiento, de abandono, pues no respondemos por las condiciones del inmueble. Pero también como inmobiliaria somos conscientes, venga, no recibe cánones de arrendamiento, servicios públicos que se debían no se le responden, pues hagamos algo también por ese propietario, pues la idea es mantener también una buena relación, que tenga una buena imagen, una buena idea de la inmobiliaria, pues hasta dónde podemos llegar. Entonces realmente hicimos como ese cariñito, ese gesto por parte de la inmobiliaria y le reparamos varias cosas que tenía dañadas el inmueble. No estaba tan caído en general como esperamos,
pero sí tenía unos daños grandecitos. Entonces ahí lo hicimos. Y frente a los servicios públicos que él no pagaba. Y con los servicios públicos entonces encontramos que debía más de 5 millones de pesos en servicios públicos. ¿Cómo hizo para que no le cortaran? Entonces, pues inicialmente como que iban a desconectar porque no ponían cepo ni nada, sino que desconectaban los servicios públicos y simplemente el arrendatario y volvía y los conectaba. O sea, abría, que eso tenía un candadito, abría el lugar donde estaban los contadores y volvía y conectaba. Entonces, ¿qué recomendaciones tendrías frente a los servicios públicos? Lo del tema de la solidaridad. Exacto. Entonces, primero, como acción correctiva también de la inmobiliaria, inmediatamente vemos casos que es gente que constantemente cae en la aseguradora, ya lleva 2, 3 meses, empezamos a mirar el tema de los servicios públicos, porque así también evidenciamos si hay un caso de abandono. Porque por lo general en vivienda, pues sin servicios públicos no se habita un inmueble. Entonces, es primera acción correctiva que estamos constantemente en seguimiento de los servicios. Y por allá hay una normita que está un poco escondida, pero que existe, que dice que la empresa prestadora de servicios públicos debe garantizar la desconexión del servicio una vez transcurrido 2 meses sin el pago respectivo. ¿Lograron los servicios, que solo se les cobraran? Exactamente, los servicios nunca fueron desconectados, no supimos si finalmente se hizo un acuerdo de pago o no, que tampoco lo estaba pagando, pero se hizo el derecho de petición solicitando el rompimiento de la solidaridad a la empresa prestadora de servicios públicos, que no tuvo de otra que reconocerlo, y solamente en ese caso se pagan 2 facturas de servicios públicos y la deuda que esté pendiente se le traslada al arrendatario o al ocupante del inmueble. Y ya digamos que por ser una omisión de la entidad prestadora del servicio, al no solicitar esa autorización o no contar con la autorización del inmobiliario o del propietario para esa refinanciación o para no desconectar los servicios. Buenísimo. Entonces eso fue ganador. Nos quedan todos esos aprendizajes, mucho cuidado entonces con esa persona que ustedes de pronto vean. Ya nos contó algo muy relevante Beatriz, es que al conchudo le gusta vivir gratis. Totalmente. Venía de 2 años viviendo gratis, así que pues de pronto cada vez va perfeccionando este podcast, esta historia, este chisme tan bueno nos puede servir para reconocerlo de inmediato y saber cómo actuar. Mucha comunicación con la administración, mucha comunicación con las autoridades, inspecciones y juzgados, ir, estar, preguntar y sobre todo pues darse cuenta a tiempo. Los servicios públicos, solo 2 meses van a ser responsabilidad de ese propietario. Más allá de eso, la empresa de servicios públicos tendrá que responder en caso de que no garantice la desconexión por negligencia. Bueno, María Alejandra, y a partir de este caso, finalmente implementamos como 3 tips más importantes en la empresa, y es mayor rigor en el conocimiento del cliente. Incluso pues a partir de eso se creó el área de riesgos de la empresa, donde se revisa pues adicional el riesgo crediticio, que a veces no termina de tener cobertura la aseguradora precisamente por estos límites de 6 meses, y adicional eliminamos cualquier aprobación con límite. Y revisamos el riesgo moral, y también entonces hacemos las revisiones de estos comparendos que tengan los inquilinos. Todo esto entonces es información que queríamos compartir para que tengamos en cuenta, para que lo hagamos bien, para que implementemos esas buenas prácticas que implementó Umbral a partir de este suceso, y obviamente para que sigamos conversando y hablando con ustedes en nuestro podcast inmobiliario. Gracias por escuchar el podcast inmobiliario de la Lonja de Propiedad Raíz de Medellín y Antioquia. Síguenos en redes sociales y escucha nuestro próximo episodio para aprender más sobre avalúos, corretaje inmobiliario, arrendamientos, propiedad horizontal, promoción, gerencia y construcción de proyectos. Somos Lonja, el gremio inmobiliario.